lo mejor que ves. Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión. Miembros de la Mara 18 fueron capturados con armamento de grueso calibre. Diferentes puntos del área metropolitana se vieron en riesgo de ataque. Policía Nacional Civil monitorea calles del centro de la ciudad y hacen recomendaciones puntuales a los guatemaltecos. Fondo Mundial anuncia que dejará de apoyar al país en la lucha contra el VIH. Aún así, se conmemoró este día. En internacionales, fuertes enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y simpatizantes de Salvador Nasralla generan inestabilidad al pueblo hondureño. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión de este día sábado 2 de diciembre. Les saluda Cristian Martínez. Iniciamos con la información. Miembros de la Mara 18 fueron capturados con armamento de grueso calibre. Diferentes puntos del área metropolitana se vieron en riesgo de ataque. 3 hombres y una mujer fueron detenidos en la 23 Avenida y 10ª Calle Colonia Villalobos 1, zona 12 de Villanueva. Se les decomisó un vehículo robado, fusil Galil, teléfonos celulares y municiones. Todo fue identificado a través de la investigación criminal de la Policía Nacional Civil que evitó el ataque que tenían planificado. El vehículo fue robado el 11 de noviembre de este año en la zona 14. En otro sector de Villanueva fueron detenidas 2 adolescentes que cargaban otro fusil AK-47, esto como seguimiento del primer caso. Más tarde, otro adolescente y hermano de una de las detenidas con el fusil fue detenido junto a 3 adultos con 2 fusiles, una subametralladora, una pistola y chalecos antibalas. Su detención fue en la calzada Aguilar Batres y 53 calle de la zona 12. Todos los detenidos son parte de la Mara 18 y con el seguimiento del primer caso, los 3 grupos de detenidos eran parte del plan de ataque de los pandilleros. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Silvia López. Y el último mes del año es aprovechado para el comercio de diferentes productos y la seguridad en las calles se intensifica. Hoy estuvimos en una de las zonas más concurridas y este fue el panorama. La Sexta Avenida de la Zona 1 es una de las calles emblemáticas del comercio. Hay ventas de todo tipo y los guatemaltecos concurren a esos lugares, al igual que elementos de la Policía Nacional Civil, quienes realizan patrullajes en bicicleta. Una característica de esta temporada son las salidas en familia y hay quienes que por seguridad encargan sus pertenencias a sus acompañantes para evitar que sean extraviadas. Así como está la situación también es bien complicado, no podemos dedicarnos a hacer compras, no. Tal vez sí a estar en familia y eso, por lo menos que eso disfrutemos. Es importante recordar que hay otras medidas de seguridad que los negocios recuerdan a los clientes. Otros aprovechan salir en familia para recrearse, como lo hizo Rubaldo Castillo. Trajimos a los niños ya que se divirtieran un poquito con los juegos gratis que hay por parte de la municipalidad. Ajá. Sí, venimos a un ratito ahí a... Sí, gracias a Dios, sí, todo bien, gracias a Dios, ellos disfrutaron y ya vamos de regreso. Cada uno de los que transitaban tenían sus objetivos definidos y hay quienes aprovechan a informarse a través de los anuncios. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales, Silvia López. Pasen adelante, pregunten, hay ofertas, bienvenidos y bienvenidas. Y 30 bomberos voluntarios se graduaron este día tras un año de preparación. Ahora ellos están listos para prestar su servicio a la población guatemalteca. Les concedas la paz en sus corazones. La graduación inició con una misa en la sede central de los bomberos voluntarios. Luego fueron bendecidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego, a los nuevos integrantes se les entregaron los cascos como parte de su equipo. Al finalizar la misa, fueron formados para el acto de graduación. Un aspirante a bombero nos comenta
que le motivó a ser parte del cuerpo de socorro. El querer ayudar a la sociedad guatemalteca, eso fue lo que siempre quise desde que era tal vez con 18 años. Fue lo que yo quería hacer, entonces hasta ahorita de que ese año pude hacerlo. Durante su preparación hubo dificultades por enfrentarse a algo nuevo y que es parte de las actividades de un bombero. Es ponerse el equipo especializado para poder entrar a los incendios, bajo tiempos, bajo presión, para poder hacerlo rápido y hacerlo bien. De ello depende salvar alguna vida en los momentos de crisis. Los 30 aspirantes, entre hombres y mujeres, están listos para ser distribuidos en las compañías metropolitanas. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales, Silvia López. Fuerte enfrentamiento en Honduras tras calificar supuesto fraude en elecciones. Esto se lo presentaremos después del corte comercial. Continuamos con más información y esta vez fuera de nuestras fronteras. Fuertes enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y simpatizantes de Nasrallah se originaron tras el bloqueo de carreteras, dejando negocios y viviendas afectados en Honduras. Nuevos enfrentamientos estallaron entre la policía antidisturbios y los partidarios de la oposición en Honduras, ya que el recuento de los votos en una elección presidencial colgante llegó a su quinto día. La policía comentó que al menos 2 oficiales y 12 civiles resultaron heridos, algunos por disparos, luego que estallara la violencia en varias partes del país, provocada por el candidato de la oposición Salvador Nasrallah, que denunciaba fraude y llamaba a sus seguidores a las calles. Miles de simpatizantes de Nasrallah en todo el país bloquearon las carreteras, con filmaciones virales de enfrentamientos con la policía que intentaron dispersar a los manifestantes con gas lacrimógeno circulando en las redes sociales. Mientras tanto, en la capital de Tegucigalpa, los manifestantes encendieron hogueras de palos y neumáticos en los bulevares y en las rutas de salida fuera de la ciudad. Los disturbios provocaron pánico con personas que se apresuraban a los supermercados y estaciones de servicio para abastecerse después que las tiendas se cerraran el jueves. Y los principales accesos a San Bartolomé Jocotenango Quiché fueron bloqueados por vecinos quienes manifestaban su inconformidad por el incremento al pasaje, el cual estaban en 10 quetzales a Santa Cruz del Quiché y lo incrementaron a 15. Bartolo Xoxoy, presidente de la Asociación de Microbuseros, dijo que el mal estado en las carreteras está contribuyendo y destruyendo sus unidades, lo que les provoca grandes pérdidas económicas. Tras una negociación, la municipalidad se comprometió a darle mantenimiento a las carreteras y se mantuvo el precio. Los transportistas amenazaron con subirle al precio si se abandona nuevamente la ruta. Presentación el señor Benito Ramírez, quien a través de un consenso entre ambas partes y pruebas gratuitas, consejería a mujeres y hombres e incluso familias, el encendido de veladoras para honrar la memoria de los pacientes que han fallecido forman parte de las acciones que hoy se realizaron en el Hospital Regional. Pruebas gratuitas, conserjería a mujeres y hombres e incluso familias, el encendido de veladoras para honrar la memoria de los pacientes que han fallecido formaron parte de las acciones que hoy realizaron en el Hospital Regional. Es el día que se celebra realmente en todos los países y que lo hacemos porque todos estamos en la misma sintonía, todos le estamos haciendo la lucha al VIH porque ya no queremos nuevas infecciones, ya no queremos muertes por VIH y ya no queremos discriminación por VIH. Según la funcionaria,
han habido avances importantes en esta lucha. Pacientes con VIH no se pueden quedar sin su tratamiento y entonces pues deben de existir. Vamos a hacer todo lo posible para obtener estrategias, para hacer algunas labores y que los pacientes con VIH pues no se queden sin su tratamiento. Desde el inicio del trabajo en la clínica, las personas acuden para realizar las pruebas y poder apoyarlas. Hemos visto, ¿verdad? El día de hoy vimos la afluencia de personas que en algún momento han sido sensibilizadas en este tema y que han aceptado la prueba. Entonces hemos visto en este caso tanto médicos también que ahora ya piden como una prueba común la prueba de VIH. En este año se han detectado 44 nuevos casos de portadores del virus a quienes se les da un tratamiento de retrovirales para sobrellevar la enfermedad. Al menos 8 menores están dentro del programa. Todos ellos no pueden dejar de ser atendidos, por lo que es responsabilidad del Ministerio de Salud cubrir los gastos que representa el dejar de percibir la ayuda del Fondo Mundial. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Heidi Samayoa, Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Conozca el trabajo de la Fundación Avanza, que atenderá a personas con lesión medular y la que invita a visitar el Museo Ishel para su colaboración. Continuamos, y el mercado navideño es un punto de reunión familiar y en donde se encuentran diferentes artículos de la época, además de disfrutar de la música del clásico del organillo. La existencia de los mercados es más antigua de lo que imaginamos. Estos se inician en tiempos prehispánicos. Para el historiador Maynor Carrera, los indígenas intercambiaban frutas, verduras, piedras preciosas, animales y artesanías. Del lado de España eran comunes los mercados, más como una influencia de los árabes. Al conquistar América se da una mezcla en el intercambio de productos, lo que se conoce como trueque, y la compra con moneda. Los mercados se instalan en las plazas abiertas, que son el área pública más importante de los pueblos. Se asientan los mercados y es por eso que se decía que existía un día de plaza. Ahí bajaba la gente de lugares remotos a ofrecer sus productos. La plaza estaba abierta con una fuente en medio. Al nacer los mercados como edificios, abandonan las plazas y estas se convierten en parques jardinizados, en la medida que los pueblos son más rurales que urbanos. La gente se abastece con productos naturales para adornar sus casas, así como sus nacimientos. Cuando crece la ciudad de Guatemala, se hace necesario que en los mercados se ofrezcan productos naturales, artesanales, para adornar esos espacios privados de nuestros hogares. Es importante hacer referencia que la artesanía guatemalteca no puede faltar, y es que podemos encontrar de San Juan Zacatepeques, Comalapa, la ciudad colonial de Antigua, así como sus alrededores, y en particular el occidente de nuestro país, como la artesanía que viene de áreas como Quiché, Totonicapán, y algo muy curioso es que también importan artesanía del Salvador, muñequitas que se convierten en pastorcitas, llevando como carga frutos y verduras. Realizar un paseo por el mercado navideño guatemalteco es muy importante, pues no solamente se convierte en un centro de convivencia, sino también podemos descubrir una época de oro a través de la música. Héctor Chutú, Renato Martínez, como siempre, que esté bien, disfrute esta época.
Conozcamos a continuación la labor que realiza una fundación, la cual atiende a personas con lesión medular, que puede ser de la médula espinal y que provoca una pérdida en la sensibilidad y en la movilidad. Para ayudar a esta fundación, hoy visitamos el Museo Ixchel del Traje Indígena. Yo creo que la labor que ustedes realizan es muy importante. Hablemos entonces de lo que es la fundación. La fundación sigue avanzando, es una fundación joven que acaba de nacer casi. Este es nuestro segundo evento público y estamos fascinados con la colaboración de los artistas que se han presentado. Tenemos la suerte de poder condividir también buenos momentos, también económicamente, todo. Somos los primeros que debemos dar la cara e invitar a la gente a que haga lo mismo. Porque si nosotros no somos, digamos, responsables de lo que pasa a los demás, del sentir de los demás, en el bien y en el mal, somos, digamos, gente que no tiene, no tanto sensibilidad, que el ideal es que todo contribuye. Nosotros artistas creo que debemos hacer lo mismo y debemos dar buen ejemplo por esto. El arte también es compartir, porque cuando nosotros compartimos la belleza, compartimos ideas, compartimos conceptos, y esto nos sirve para comunicar. También estamos encantados porque ya tenemos sede, no teníamos hace 3 meses, y la madre Inés Ayau, en la casa Rafael Ayau, nos abrió las puertas y tenemos un edificio que estamos con abundantes necesidades para todos aquellos que quieran ayudar, para poderlo llenar y hacer ahí las terapias. Queremos tener lugar de computación, en fin, sueños grandes. Pues mire, Fundación Sigue Avanzando es una fundación recientemente creada. Esto se hizo a raíz de que nuestro presidente tuvo un accidente entrenando para una triatlón hace alrededor de 5 años. La consecuencia del accidente fue una lesión medular. Él tuvo la oportunidad de salir de Guatemala, ir a Estados Unidos a rehabilitarse, y cuando regresó a Guatemala se dio cuenta de todas las barreras que hay, ¿verdad? Tanto en infraestructura como en educación vial, en la crisis hospitalaria terrible, y de ahí nace el deseo de hacer algo a cambio de todas las oportunidades que él recibió y poder hacer algo por todas estas personas, porque hicimos como un proyecto de investigación internamente de la fundación y nos dieron unos números bien alarmantes, ¿verdad? De la cantidad de personas que sufren una lesión medular, principalmente a raíz de la violencia y de accidentes en moto. El índice de vehicular de motocicletas ha subido mucho, y como no hay una educación vial, entonces muchos accidentes, y la mayoría son jóvenes. ¿Qué es lo que requieren o necesitan en cuanto al tema de tecnología, aparatos? Todo lo que es aparatos de computadoras, para terapias, camillas para terapia, todo lo que se requiere para tener atención médica. Queremos tener un equipo multidisciplinario. Cuando les pasa en hospitales públicos, desafortunadamente, no les dan mayor esperanza, que de una cama no se van a levantar, y sí se pueden levantar. Hay muchos ejercicios que hacer, hay mucha vida que vivir todavía, y de eso se trata, de contarles, acompañarlos y proveer lo que necesiten para que logren esa vida. ¿Qué características tiene el montaje Los 10? Pero principalmente cómo la compra de las obras puede ayudarles a ustedes. Principalmente hablemos ahorita de lo que es el montaje y lo que va a encontrar el público. Pues Art Harvest es voluntaria y está comprometidísima con el proyecto de seguir avanzando. Entonces decidimos reclutar artistas que quisieran donarnos su talento, y el 100% de las ganancias va para la fundación. Y escuchar nos hace comprender dónde puede estar el error o la solución a las situaciones que nos plantea la vida. Es momento de escuchar lo que tiene que compartir Arturo Archila. Alguien dijo que la vida cobra su sentido precisamente en el proceso de afrontar y resolver problemas. La vida no es fácil, y mucho menos matizada de complicaciones. Sin embargo, no falta quien opine que una vida sin problemas no sería una vida. ¿Pero será cierto eso?
Es factible vivir sin tener problemas. Un problema esencialmente es la perturbación prolongada por un cúmulo de pensamientos que emergen ante la incapacidad de hacer frente a una situación de manera total. En otras palabras, el problema es una cosa inventada por el pensamiento. En realidad los problemas no existen. Existen situaciones o acciones a tomar. El problema es la interferencia del pensamiento en la interpretación de las situaciones. Por ello, lo que es un problema para una persona, para otra, no lo es. Porque el problema no está en la realidad, está en el pensamiento. Aclaro, no se trata de ser positivo, se trata de tomar una acción. Ante el problema, el sufrimiento se prolonga porque el pensamiento le da vueltas y vueltas al asunto, donde en realidad lo que hay que tomar es una acción inmediata. El pensamiento que emerge con dudas, ansiedad, angustia, miedo, culpa o cólera, a falta de claridad, solo agrega más confusión. Cuando se tiene un problema, simplemente hay que verlo. Los problemas son ficticios, no existen, se diluyen ante la observación. Bueno, ya es momento de realizar un recorrido por el territorio nacional para conocer las condiciones climáticas que nos esperan para este fin de semana. Muy buenas noches a todos ustedes en esta única emisión de Noticiero Guatevisión. En día sábado, condiciones del clima sobre el territorio guatemalteco. Mañana domingo tendremos alguna presencia de lluvia al finalizar la tarde o comenzar la noche sobre Alta y Baja Verapaz, el departamento de Izabal y Petén. El resto del país permanecerá con cielos parcialmente nublados, temperaturas máximas y mínimas en meseta central y occidental. Esta noche 9 grados en Quetzaltenango y el departamento de San Marcos, 11 grados para Huehuetenango, Sololá con 10, 14 en Zacatepeque, Chimaltenango con 12, 8 grados para Totonicapán y la temperatura sobre Ciudad de Guatemala podría descender a 14 grados centígrados. Vamos a conocer las temperaturas de la costa sur. Mañana, domingo al mediodía, podría oscilar en Retaluleu, Suchitepeques y Escuintla entre los 32 a 34 grados centígrados, mientras que Santa Rosa se mantendrá entre los 18 a los 29 grados. Departamentos como El Progreso y Zacapa podrían subir a los 29, a los 28 grados Chiquimula, Jalapa con una temperatura estimada al mediodía de 23 grados, de 28 grados en Jutiapa, en el norte Petén con una mínima de 20 y una máxima que podría alcanzar los 28, Quiché entre los 11 a los 20, Alta Verapaz entre los 14 a los 19, una máxima de 24 grados para Baja Verapaz y de 27 grados para el departamento de Izabal. Pronóstico del clima en los siguientes 3 días, del domingo al martes prevalecen los cielos parcialmente nublados con temperatura entre los 23 a 24 grados centígrados con luz solar. Mañana desde las 6 horas con 9 minutos y anochecerá a las 17 horas con 30. Este ha sido el informe del clima. Vamos a un importante enlace con los anunciantes, pero regresaremos para conocer los temas puntuales y directos que se plantean en la mesa de Panorama Político. Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión, Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama Político de Noticiero Guatevisión. Esta semana hablaremos de un tema muy importante que es el presupuesto de ingresos y egresos de la Nación para el próximo año y lo que sucedió en el Congreso de la República. Ya sabemos que los diputados decidieron mantener el presupuesto de este año y no aprobar el nuevo que solicitaba la presidencia. Así que para hablar de ello tenemos a nuestras periodistas de política, Carolina Leverón, Dulce Rivera y también un invitado especial, Edgar Balcells. Él es analista del IPNUSAC, el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad Estatal, pero también fue funcionario del Ministerio de Finanzas, ministro para ser específico, así que es el adecuado para hablarnos del tema acá. A ver,
¿Cómo podemos ver las implicaciones de lo que sucedió en el Congreso de la República, Edgar? ¿Qué pasó ahí y cuáles van a ser como las consecuencias de ello? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches. Ya tenía un buen tiempo de no venir aquí. Bienvenido al programa con ustedes. Y yo quisiera dar primero mi conclusión, mi comentario general es que es lamentable. Es lamentable porque crea una señal muy confusa en términos de la política pública para el año 2018 y en el transcurso del programa tendremos que explicar o tenemos la posibilidad de explicarle a los televidentes cuáles son todas las implicaciones que ello tiene, pero considero que es lamentable y es un triunfo de una serie de alianzas que en términos de la opinión pública yo podría combinarlos con los que buscan la transparencia mediante cacería de brujas y castigo. Hay una serie de bancadas pequeñas que están acarreando el tema de la transparencia, pero lamentablemente bajo criterios que yo considero que no son los criterios adecuados en una coyuntura como la actual, y toda una serie de posiciones muy conservadoras que empezaron con el vocifereo de una serie de tanques de pensamiento que están incrustados en el Congreso. El caso de esta organización ATAL, del mismo CIEN, que estuvieron vociferando sobre el estribillo del déficit fiscal, del desfinanciamiento y toda una serie de mitos y tabús que con mucho gusto yo se los puedo explicar, que la mayoría de ellos son trasnochados y son erróneos. A ver, Dulce, cuéntanos un poco quizá sobre cómo iba este presupuesto para podernos poner un poco más en contexto y luego ya tener más preguntas para Edgar y aprovecharlo ya que está acá con nosotros. Claro, es algo poco usual que no se apruebe el presupuesto porque normalmente ya lleva un dictamen de la Comisión de Finanzas en donde participan diferentes bloques legislativos. Lo que ocurrió también, ¿cierto? Siento que un poco los tiempos fallaron para el oficialismo, teniendo en cuenta que la Comisión de Finanzas se atrasó demasiado en emitir el dictamen. Lo hizo muy a destiempo, entonces esto tampoco hubo una posibilidad para que se pudiera agendar antes, aunque claramente siempre el 30 de noviembre es la última fecha y es cuando los diputados a último momento empiezan a ver el tema del presupuesto. Las alianzas se rompieron, o sea, había algo estimulado ahí y es que la bancada de todos sirvió para que en primera y segunda lectura pasara el presupuesto, pero todos sabemos y se escucha mucho en el Congreso de que se rompió la alianza precisamente por la disputa por la Junta Directiva. Dos temas que tuvieron que verse discutido por aparte, pero que en aras de buscar una planilla, integrarla y que el oficialismo liderara con la presidencia de la Junta Directiva, se da este rompimiento de las alianzas. ¿Qué es lo que sucede? Muchas bancadas y muchas dudas de parte de los diputados por el tema de la transparencia, algunas normas presupuestarias que no estaban tomadas en cuenta como ellos les manejaban, y que al final de cuentas también esta disputa de poder entre quién puede más, el oficialismo, la oposición, y esas alianzas que prácticamente se rompieron. Posiblemente, como se ha dado muchos años anteriores, no les llegaron al precio, como dicen por ahí, y que al final no les dieron lo que ellos querían por parte de la bancada de todos, que claramente hay una intención también de gobernar el Congreso. Y es que vemos cómo precisamente el tema de la transparencia fue una de las principales banderas que adoptaron algunos bloques legislativos. Sin embargo, sabíamos que esto se estaba fraguando con la falta de transparencia para discutir lo que es el instrumento presupuestario. El mismo bloque todo salió diciendo que ellos no iban a apoyar que se discutiera la Junta Directiva con el presupuesto durante esto mezclado. Entonces sí, vemos cómo primero también se dieron reuniones en la Casa Presidencial el pasado domingo en horas de la noche con
citados por el presidente Jimmy Morales. Algunos mencionaban que no debía de satanizarse este tipo de reuniones o negociaciones que deben darse. Sin embargo, la falta de transparencia o de confirmar que sí, efectivamente había una reunión o anunciar tal reunión para tratar temas puntuales, eso pone en duda también desde cómo inició este proceso de discusión en el Congreso de la República, sin una total transparencia, y que finalmente quienes se ven afectados y se verán afectados será la población en general. Estamos hablando de que menos servicios, estamos hablando de problemas en la infraestructura vial que también tienen que hacer algunas modificaciones ahí para poder recuperarlo. En la salud también, el nivel primario de atención a la salud, lo mencionaba el ministro de Finanzas, se ve afectado. Entonces esto tiene sus luces y sombras, porque si esto se hubiera actuado con total transparencia, estaríamos hablando otra cosa en este momento. A ver, yo sí quisiera plantearle esto a Edgar para que nos ilumine en ese sentido. O sea, yo sí entiendo hasta cierto punto la duda razonable sobre el poco norte que tiene el gobierno de la República a la hora de ejecutar presupuestos. Vimos cómo, por ejemplo, ya en estos últimos meses están corriendo por ejecutar algunos presupuestos en algunas instituciones públicas. De hecho, vemos lo que sucedió en el MAGA, por ejemplo, donde se está corriendo con la compra de alimento que quizá no se vaya a entregar. Entonces, ¿por qué era necesario darles un presupuesto de este tamaño como el que estaba pidiendo el Ejecutivo cuando están también estas objeciones al respecto? Bueno, yo tengo que explicar, voy a explicar con un poco de historia inmediata de qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, yo oí ayer con mucho detenimiento, no fue en este canal, una entrevista que se le hizo a Ninette Montenegro, ¿verdad? Había unos expertos analizando el presupuesto y ella indicaba, entre otros aspectos, se hacía una crítica a la ley de contrataciones del Estado. Incluso el presidente Jimmy Morales, en un discurso que dio ayer en la inauguración del nuevo hospital regional del Seguro Social en Quetzaltenango, habló que era una ley anticontrataciones. Entonces, lo que yo quisiera explicar es que la ley, la nueva legislación, se publica en el 2015, pero luego llevó eso un gran retraso en todo el año 2016 de ejecución, porque resulta que el reglamento publicado por la Contraloría de Cuentas fue más o menos en el mes de julio, y eso paró una gran cantidad de proyectos públicos que venían con su inercia anterior. Ellos ofrecían, por ejemplo, una subasta inversa, que ella habla de que ha habido 3 subastas inversas, pero imagínense que si esa era la opción para las contrataciones del Estado, 3 subastas inversas dentro de los miles de compras que tiene que hacer el Estado, eso es una situación hasta ridícula, pues decir que ese es un logro. Lo que quiero indicar es que hubo grandes retrasos en la ejecución de proyectos. Yo no estoy justificando el hecho de que no haya transparencia. Yo precisamente he sido crítico del sistema de los consejos de desarrollo, de las acciones que lleva a cabo la NAM, de los pedidos, por ejemplo, de gente como Joviel Acevedo y sus equipos de trabajo, pero eso no quiere decir de que el argumento sea, por ejemplo, un presupuesto donde no se ha ejecutado, porque muchos proyectos vienen ya en camino y el tercer año de gobierno, este tercer periodo, es fundamental en eso. Entonces yo he platicado directamente, por ejemplo, con el ministro de Comunicaciones, y él tiene en curso cerca de 60 licitaciones. Es una gran cantidad de proyectos que incluso algunos vienen apoyados por recursos externos, porque ese es otro argumento tremendamente conservador. Por ejemplo, la bancada viva ha sido muy especial en eso, no más endeudamiento, y sin embargo se tenía ahí un recurso de apoyo al presupuesto de 250 millones de dólares del Banco Mundial que tardó un buen tiempo en su aprobación y ahora queda tirado. A ver, entonces, yo creo que aquí hay 2 argumentos fundamentales: la parte técnica de los que nos ocupamos de eso y una parte de transparencia y la misma parte de la eficiencia con la que debe operar las bancadas, etcétera, ¿verdad? La efectividad,
que es otro tema que se podría platicar, pero hay que deslindarlo porque queda mucha población afectada. Exactamente. Yo quisiera que en el siguiente bloque siguiéramos hablando precisamente de esto para entender más, ¿verdad? Sí. Para no casarnos con estos discursos de un lado o de otro, sino para poder entender qué fue lo que sucedió en el Congreso de la República. Vamos a un corte comercial. Gracias por continuar con nosotros acá en Panorama Político. Hablamos con Edgar Balcells. Él nos está explicando qué fue lo que sucedió en el Congreso y por qué era tan importante el presupuesto. Hablábamos precisamente de no casarnos con estos discursos de justificar con la mala ejecución quizá que ha tenido este gobierno el no aprobar el nuevo presupuesto que serviría en este caso para darle continuidad a más obras, por ejemplo en el caso del Ministerio de Comunicaciones. Pero ¿cómo confiar, Edgar? ¿Cómo depositarle al Ejecutivo un presupuesto tan amplio con estas condiciones? Bueno, para eso está toda la auditoría social y para eso hay toda una serie de propuestas que debiera estar haciendo el propio Congreso de la República. Por ejemplo, cuando ellos hablan, bueno, miremos ese tema de cómo confiar. Hay elementos de transparencia que se vienen proponiendo. El caso, por ejemplo, de mayor auditoría social. Los presupuestos han estado siendo discutidos con la sociedad civil y la misma sociedad civil puede tener mecanismos de seguimiento de ello. Por ejemplo, hay un tema que es muy importante para Guatemala que ya se adhirió, el propio gobierno se adhirió a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces compete a la prensa, compete a la sociedad civil, hay otros mecanismos de transparencia que pueden ir dando a un seguimiento del gasto. Pero lo que yo quiero dejar en claro es que lo que más se afecta es la inversión social de proyectos que no tenían un destino específico mediante leyes. O sea, el ministro de Finanzas tuvo que ampliar el presupuesto porque es un presupuesto muy rígido, con asignaciones que van directo al Instituto Nacional de Bosques, al deporte, al organismo judicial, y se necesitaba un presupuesto más amplio para incluso introducir toda una serie de programas de préstamos. Imagínense ustedes, hay un préstamo ahí que se llama Crecer Sano, Proyecto de Nutrición y Salud en Guatemala. Los propios aportes al ICS se merman. El aporte a las clases pasivas que había dado el gobierno adicional, teniendo en cuenta que los diputados irresponsablemente incluso decretaron un aporte adicional a las clases pasivas y ahora incluso se nos recorta el presupuesto. Entonces es un ejemplo ahí de que hay muchos mecanismos y no porque no haya transparencia se va a castigar a la población. Ese es el tema que yo quiero dejar claro, ¿verdad? Edgar, justo en este tema de cómo esto, el no tener un nuevo instrumento presupuestario afecta a la población, mencionaba usted el por qué el tercer año de un gobierno es clave en el tema de la inversión. Si nos podía hablar un poco más acerca de esto. El tercer año de un gobierno es fundamental, sobre todo un gobierno, recuérdense ustedes, un gobierno como este, que era y es un gobierno de transición. Lamentablemente el presidente Jimmy Morales, como aquí estamos también en un espacio político, tomó una serie de medidas que realmente él debería arrepentirse de todo ese tema de ir contra CICIG y desunir a la sociedad civil. Eso es inobjetable. Pero recordemos que incluso las ventanillas de crédito internacional habían estado cerradas en el gobierno de Pérez Molina y con la transición de Maldonado Aguirre. Luego promulgan una ley de contrataciones totalmente ridícula, es una ley mal hecha, y yo lo recalco y lo puedo aquí dialogar con cualquiera que siga defendiéndola. Entonces eso provocó una parálisis de cerca de año y medio, con los reglamentos, con la misma Contraloría de Cuentas. Luego hay temas como los de Oderbech, que finalmente viene la PGN y la Contraloría de Cuentas a dar sus veredictos finales. Hay una inacción por la judicialización de todo el proceso. Entonces en el tercer año ya se estaban dando las avenidas
abriendo las avenidas y los caminos para una ejecución. Y una ejecución que tenía que existir un presupuesto de esos montos, porque muchos gastos son muy rígidos dentro del presupuesto. Entonces aquí se abrían espacios para proyectos con recursos parcialmente financiados con recursos externos, y casos como lo que les menciono de el IX mismo, que queda ampliamente afectado por esta ya que estamos hablando también de lo político, el presupuesto, porque esta es una herramienta económica, pero no podemos dejar de lado de que es sumamente política por naturaleza propia. A ver, ¿quién tuvo la culpa en este caso? Yo no sé si vale plantearlo de esta manera, pero el Ejecutivo que no supo cabildear bien, o los diputados que estaban quizá extorsionando demasiado al Ejecutivo, no sé cómo plantearlo, porque finalmente ya sabemos que el afectado es el pueblo de Guatemala, pero ¿quién tuvo en este caso la culpa principal? Yo puedo hacer un análisis político como hacen muchos analistas políticos, eso se los voy a dejar por el momento a ustedes. La culpa, creo yo, la tiene una visión económica de pensamiento conservador que hay que derrotar en Guatemala para avanzar. Aquí tengo yo, por ejemplo, una columna del señor Luis Figueroa, por ejemplo, que escribe hoy en el periódico. Imagínense el título de esa columna. Hay mucha gente que ve los memes, que no sabe mucho de estas cosas, y miren el título, diciendo que el presupuesto es un crimen. A mí me entristece y lamento que esto tenga, esta debería ser una columna que se tire por la basura, pero sin embargo tiene una serie de eco en una gran cantidad de centros de pensamiento económico conservador, donde hablan de que está terriblemente desfinanciado, de que solo es un presupuesto para burocracia, de que el Estado debe achiquitarse. Miren, esas cosas en América Latina casi solo Guatemala las viene discutiendo. Miren lo que está sucediendo en Honduras, las fuerzas políticas en Bolivia, el Ecuador, que era un país muy parecido a Guatemala, nos lleva ya unos grandes avances en desarrollo, pero es esta visión de estos centros de pensamiento que todavía le inculpan el déficit fiscal al gasto público, a que crea inflación, y son toda una serie de fantasmas que tendríamos que tener otro programa. Pero hay una visión altamente conservadora y antiestado, que es muy lamentable que se le esté dando eco, porque en el resto de países de América Latina y en el mundo, incluso el mismo Fondo Monetario Internacional, porque figúrense ustedes que este presupuesto, tal como lo negoció el ministro de Finanzas, tuvo que pasar todo el tamiz de la comunidad financiera internacional. O sea, no es un presupuesto que tenía todas esas desfiguraciones que el mismo pensamiento económico conservador de Guatemala y la gran cantidad de centros que incluso tienen convenios de trabajo con el Congreso, son los primeros que oyen muchos congresistas que son muy improvisados. Ahí está, por ejemplo, mi estudiante Andrea Villagrán, que es muy joven, repitiendo los mismos temas. Ella tiene 26 años y acaba de asumir en lugar de Cristian Bociñot, y repite los mismos temas que oye del CIEN y de Atal. Y le pone el otro tema, condimento, no es transparente. Pero para eso ellos tienen toda una serie de armas legislativas y de interpelaciones para ir haciéndolo transparente. Entonces, ¿cuál es el trabajo de ellos en el Congreso? Claro, pero es que parte de esa misma desconfianza ha sido lo que hemos visto históricamente, en que los recursos no se utilizan de la mejor manera, o cuando vemos, por ejemplo, que en gobiernos anteriores ha servido para pago de sobornos. Vemos el caso de Alejandro Sinibaldi, que pagaba deuda o pagaba obras a los empresarios que lo sobornaban. Pues creo que esa desconfianza permanece dentro del presupuesto y esa misma discusión, y es lo que también la población en redes sociales, si lo pudieron ver, desconfiaba de lo mismo y aseguraba que necesitaban más transparencia. Además, lo que hemos dicho, sí, la población es la que pierde más, pero es por mismos negocios turbios que tienen los mismos diputados, que al final o unos quieren exagerar y otorgar beneficios a ciertas ONGs y otros pues lo utilizan como una herramienta de chantaje. Bueno, hemos llegado ya al final de este segundo bloque, vamos ya a unos cortes comerciales y regresamos en breve ya con la parte final del análisis del presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación y su no aprobación.
Bueno, ya llegamos a la parte final del programa. Ha estado sumamente interesante conociendo un poco sobre el presupuesto, porque finalmente son temas que la gente debe comprender antes de empezar a adoptar discursos ajenos que finalmente pueden hacerle mucho daño a la institucionalidad del Estado, pero sobre todo a nosotros mismos, que finalmente nos vemos sin servicios luego, porque no hay para nada dinero en este país. Quizá tal vez está mal distribuido, yo qué sé, o es esto lo que queremos hablar. ¿Qué es lo que está sucediendo con el tema de transparencia? Porque es que finalmente el ciudadano tiene la percepción que le aprueben el presupuesto, que le aprueben al presidente, igual no va a tener servicios. Bueno, yo creo que ha llegado la hora de hacer una interrelación entre lo que debe ser mayor transparencia, pero no ahorcar a un presupuesto o no ahorcar el gasto. Porque entonces, si estamos hablando de políticas de empleo, o sea, todos los economistas serios parten del hecho de que en una política de empleo el presupuesto tiene que ser un instrumento de reactivación. Por ejemplo, hay en cola, ahí en el Congreso, más de 1.300 millones de dólares de préstamos que no han sido aprobados por el Congreso. Entonces, tendríamos que avanzar muy rápido en un mejor sistema de servicio civil. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, en IBNUSAC hemos estado haciendo esas propuestas. El tema electoral y las reformas de largo alcance. Ahora, es evidente que hay una clase política que se resiste. Yo entiendo bien el argumento, por ejemplo, que tú das en ese sentido, pero no por ello podemos ahorcar una serie de mecanismos de gasto que incluso sin esos candados pueden tener un proceso de auditoría social, porque para eso también pagamos una Contraloría que ha estado muy presionada por la CICIG y por el Ministerio Público a rendir mejores informes. Entonces, ahí es donde se puede conjugar el papel de una sociedad civil activa, y yo le haría un llamado a movimientos como la propia AEU, Justicia Ya y todos los movimientos de jóvenes que velan por la transparencia a también insertarse en un campo de políticas públicas en donde tiene que ser más participativo. Hasta el mismo Fondo Monetario Internacional ha estado impulsando ese tema de presupuestos abiertos, etcétera. Entonces tiene que fortalecerse, y los mecanismos de justicia en ese sentido. Pero quiero indicar que con este presupuesto que queda, la justicia se va a ver muy mermada, porque hay una serie de préstamos aquí de apoyo al organismo judicial y al Ministerio Público y a los sistemas de justicia que se ven cortados por esa creencia de que entonces tenemos que estrangular. Eso es el tema que yo quisiera darles, no una visión conservadora, sino una visión progresiva, progresista, en términos de que la transparencia no tiene que reñir con impulsar un proceso de presupuesto con mayor vigilancia. En estas condiciones yo quisiera saber cómo nos visualizamos quizá de acá a fin de año, septiembre, octubre, noviembre, en cuanto a estas instituciones que van a recibir menos plata o que van a recibir lo insuficiente para trabajar. Bueno, mal. Imagínense, por ejemplo, te menciono solo el caso del ICS. Tenemos con este presupuesto que queda 80 millones menos de un aporte que iba a las clases pasivas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ajustar en menos medicina o en menos mantenimiento de hospitales para pagarle a nuestros pensionados. Ese es un ejemplo concreto. O sea, todos, y es un poco lo que también están diciendo, que se ajusten, que haya más disciplina, el mecanismo de la austeridad. Y yo lo que quisiera dar en los jóvenes es una visión un tanto más progresista de las cosas, y que no se dejen llevar por economistas que tienen una visión ya tremendamente desfasada y fuera de los nuevos pensamientos que hay en todo el hemisferio occidental en este sentido. Lo que quiero indicar es que el presupuesto es un arma de la reactivación económica y la creación de empleo. Aquí, en Afganistán,
o en la Eslovenia. Ahora, Entonces, pero ¿cómo tomar en cuenta la situación que vive el país o que ha vivido el país desde 2015 en temas como estos? El mismo ministro de Finanzas planteaba el pasado jueves que el hecho de que no se haya aprobado el presupuesto, pues había una serie de factores detrás, pero entre ellos la falta de confianza. Así presentaba las cifras del Banco de Guatemala de que de septiembre a octubre ha disminuido esa confianza. Los eventos que ocurrieron en el Congreso de la República, con el pacto denominado de corruptos, con la decisión del presidente, todo esto se presta para que finalmente estemos discutiendo en este momento que no habrá un instrumento que financie el... Quizá también la intervención de Dulce que... Sí, también la segunda pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de los gastos que no son necesarios, tantos viáticos, las cajas chicas, por ejemplo, gasolina, teléfonos y tantos gustos que sean los funcionarios públicos? O sea, ¿cómo podemos darles más recursos y también parte del presupuesto, la mayor parte del presupuesto va destinado prácticamente a funcionamiento y no a inversión? Ya los últimos 2 minutos del bloque para... Bueno, esos son temas ya estructurales, ¿verdad? Yo no soy amigo, por ejemplo, yo he sido deportista, fui deportista toda mi vida. Y lamento que se le dé esa cantidad de despilfarro. Mire usted lo que gasta el Comité Olímpico, la CDAG, hay un señor Aguirre ahí que las se reelige. Las autoridades, no los deportistas. Sí, es un señor Aguirre que se reelige y se reelige. Pero entonces planteemos unas reformas constitucionales de largo alcance. Yo creo que nosotros no hemos estado en contra de todo eso, que es el movimiento antitransparencia, también debiera ser muy insistente en esas reformas estructurales que necesita el presupuesto. Yo lo que quiero indicar es que con estas limitaciones que tenemos, los más afectados con este recorte van a ser los que no tienen voz, los que no tenían gastos de destino específico, los del deporte, los de la CDAG van a estar tranquilos con ello. Ese es el tema. Sin duda, este es un tema demasiado apasionante que quizá no se discute por miedo o por desconocimiento del tema. Sin embargo, sí es básico para la forma en la cual vivimos los guatemaltecos y vamos a vivir. Edgar, muchísimas gracias por acompañarnos. Edgar Barcés de LIMNUSAC, también exministro, las de periodistas Carolina León, Dulce Rivera, yo, Claudia Ramírez, les agradezco profundamente acompañarnos en Panorama Político. Les recuerdo, mañana está nuestro director Haroldo Sánchez con la edición dominical. Muy buenas noches.